por camisa y color y lugar. Si yo preguntara qué es primero, lo espiritual o lo natural, ¿qué es más importante? ¿Lo espiritual o lo natural? Bueno, vamos a analizar este tema para poder adentrarnos en la visión y misión nuestra. Adelante. ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo natural? Ambas cosas son inseparables, pues una depende de la otra. Pablo afirma, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Ok. De nada vale que tú ayunes, ores, vaya a la iglesia temprano, de diezmo, ofrenda y sea muy espiritual si no sabes tratar a tu mujer, criar a tus hijos, trabajar en tu fábrica y dejar un buen testimonio en el vecino al cual le debe cosas. La gente no te va a juzgar por lo espiritual, te va a juzgar por lo práctico. El testimonio no depende de estar en la iglesia. El testimonio depende de cómo vives como iglesia. Por lo tanto, es cierto que lo espiritual para muchos es primero, pero no. Lo espiritual va detrás de lo natural, conforme las obras va detrás de la fe. La fe primero y las obras vienen atrás. Las obras evidencian la fe. Lo natural evidencia lo espiritual. Es triste decirlo, pero a veces hay personas que no son cristianas, que tienen una vida moral más correcta que muchos que dicen ser cristianos. Entonces, es cierto que lo espiritual es importante, pero primero es lo natural. Es cierto que es bueno ser el cristiano, pero primero un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen compañero, un buen amigo y un fiel hermano. Porque ¿de qué vale ser espiritual? Una vez una hermana, no voy a decir la iglesia, era muy espiritual y se iba a las 6 de la mañana a orar a la iglesia hasta las 9 y dejó a los niños durmiendo con una vela y cogió fuego la casa y se le murió un niño. Y cuando le llevaron ante los tribunales, decía, no, es que está buscando a Dios. Señora, primero son tus hijos que Dios. Si no puedes cuidar a tus hijos, ¿cómo puedes clamar a Dios? Y yo pregunto, ¿de qué vale que sea muy espiritual si no le doy a mis hijos el pan de cada día? Entonces la vida práctica respalda nuestra vida espiritual. De nada vale ser espiritual si no sé vivir prácticamente como cristiano. A veces la espiritualidad es un escudo para evadir la responsabilidad. Hay hermanos que con el hermano tenía que hacer eso y no lo hizo. Ay, hermano, es que estaba orando. Yo quiero hacer una pregunta. Y se la voy a preguntar a Nino, que se me quedó por allá atrás. Nino, cuando tú investigas en la Biblia, ¿a qué hora oraba Jesús? ¿A qué hora acostumbraba orar Jesús? No lo sabe. No lo ha investigado. A ver, ¿cuándo acostumbraba orar Jesús? Apartarse para orar. ¿En la mañana o en la noche? ¿Qué hacía en el día Jesús? Caminaba, sanaba, predicaba, enseñaba. Y ya cuando terminaba de hacer su obra, se apartaba para orar. Vamos a buscar Lucas capítulo 11. Y va a leerme el primer versículo. Uno que se ponga de pie y me lo lea. Ustedes son pastores y líderes, así que pónganse las pilas, no tengan miedo. Lucas 11:1. Léelo, allá hay un hermano ya se puso de pie, adelante. Ok. Dice el primero que se apartó y estaba orando aparte, ¿no?
No obligó a sus discípulos a orar con él. ¿Por qué? Porque la oración no es una imposición, es un estilo de vida. Se fue aparte a orar. Ahora, a mí me llama la atención porque miren, los evangelios son sinópticos. Este es el evangelio de Mateo, que escribe con mentalidad judía y usa mucho Antiguo Testamento. Este es el evangelio de Marcos, que escribe con mentalidad romana y exalta el aspecto poderoso de Jesús. Está Lucas, que no fue discípulo de Jesús, pero escribió históricamente, de cultura griega, enfatizó las parábolas y tiene un orden cronológico mejor porque fue por investigación. Y tenemos Juan, que escribe la vida íntima de Jesús y no revela su vida pública, sino su vida secreta, íntima, o sea, en relación a los discípulos. Lucas establece una serie de cosas que me ponen a pensar mucho. En los capítulos 9 y 10 los manda a predicar. Y en el capítulo 11 los enseña a orar. Y le enseña a orar porque ellos le pidieron que les enseñara. Esto me enseña unos secretos. La oración es un estilo de vida. No es una imposición. No es una liturgia. No es una parte del culto. Es una parte de la vida. ¿Cómo se puede orar? Orar, meditar, reflexionar, pensar. Es lo mismo. Él se iba aparte. Hay varios tipos de oración. La oración pública, la oración privada. Jesús exalta más la oración privada que la pública, porque los fariseos oraban en público, les encantaba exhibirse orando. Pero en la vida privada no tenían nada. ¿De qué vale que ore en público si en la vida privada no lo hago? Entonces noten ahí algo muy interesante. Maestros, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. La pregunta que me hago, ¿y por qué espero tanto para enseñarles? Porque él enseñaba en base a un patrón, su ejemplo, su conducta. ¿Cuándo le va a enseñar a tus hijos a orar? Yo y mi esposa, desde que mis niños eran recién nacidos, orábamos todas las noches en la cama. No sabía, o sea, tenía días de nacido, todas las noches íbamos a orar a la cama. Hasta que tenían uso de razón, ellos vieron que el orar era parte de la cultura. Si alguna vez no llegábamos a tiempo, mamá, papá, ¿quién va a orar con nosotros hoy? La oración tiene que ser parte de una cultura, un estilo de vida. Entonces, Jesús practicaba la oración y se iba aparte. Nunca interrumpió su ministerio para justificarlo con oración. Hay hermanos que cuando tienen que hacer un trabajo en la iglesia o lo manda a hacer algo, ese día dice que están orando. Usan la oración como escudo para evadir responsabilidades. Nunca use lo espiritual para evadir lo natural. Primero lo natural, luego lo espiritual. Si tienes tu hijo en tu casa o tu mujer, sirve la comida, atiéndelos y después vente a la iglesia y ponte a orar. Pero no los dejes tirados allí sin comer para venirte a orar. Porque Dios mira lo que tú haces. Y tiene que haber coherencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces yo pregunto, ¿qué es primero? ¿Darles de comer a tus hijos o irte a la iglesia a orar? ¿Qué me contestarían? Y después, ve y ora. Sigue leyendo. Es imposible ser un buen cristiano si no soy un buen hijo, o padre, o esposo, o mayordomo. No podemos cuidar el espíritu si no nos cuidamos la vida práctica y el cuerpo. No podemos descuidar el templo de Dios que está en nosotros si nuestra carne se contamina con el pecado. Jesús acompañaba el mensaje con hechos, Lucas 19:10. Búsqueme Lucas 19:10. Sanó, libertó, dio de comer, consoló y resolvió muchos problemas humanos. Lucas 19:10. Vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a los perdidos. No vino a entretener a nadie.
La espiritualización de la misión coloca a la iglesia de espalda a la realidad social del mundo que nos rodea. Esto no es correcto. Ok, ¿cómo podemos nosotros escudarnos en la espiritualización para evadir la responsabilidad? Ejemplo, la hermanita María está enferma en cama, un grupo de hermanos van a la casa, vamos a ir a orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por hermanita, levántala y nos vamos. Esa sería una espiritualización. Un evangelio correcto sería, hermanita, está enfermita, sí, te vamos a hacer un tecito y yo te voy a limpiar la casa y yo te voy a regalar todo. Y le hacen un tecito, la atienden, la lavan, le limpian la casa y después, hermanita, vamos a orar por ti. ¿Qué prefiere usted? ¿La primera posición de ir a orar por ella e irnos? ¿O ir primero y servirle, ayudarla, darle de comer y después orar por ella? ¿Cuál es el evangelio correcto? ¿El primero o el segundo? Dice la palabra, si ve a alguien tener necesidad y cierra contra él tu corazón, ¿cómo mora el Espíritu de Dios en vosotros? Sigue. Reconozco que hay un peligro en cuanto a este punto, pues muchas obras misioneras se desvirtuaron, convirtiéndose en negocio especulativo y elitista. Ahí hay un problema. Estamos haciendo una labor social. La labor social tiene un costo. Por ejemplo, si yo hago una escuela para niños, tengo que sacar recursos para pagar a los maestros, porque el dinero no cae del cielo. Y quizás antes de meternos tenemos que ver si la iglesia está dispuesta a apoyarlo, porque al fin y al cabo, si voy a hacer una labor social, es para remediar una necesidad, no para hacer un negocio. El peligro está en que cómo convertir una visión social en un negocio mercantil. Es que hay un punto difícil. Por ejemplo, el Proyecto Victoria. Nosotros cobramos una cuota de 3.500, 3.600 mensuales. Pero en realidad el costo del proyecto es 7.000, 8.000. ¿Cómo sacamos el costo? Bueno, todo lo que pagamos en comida, en luz y en personal, lo sumamos y da un presupuesto de 300 y pico mil. Si tenemos 60 pacientes, dividimos 320.000 por los 60 pacientes y tenemos el resultado de lo que nos cuesta cada uno. Pero sería absurdo tener un centro donde el costo real sea 7.000 y cobremos 10.000. Ni siquiera cobramos lo que se debe porque lo subvencionamos el 50% con ayuda del gobierno. Pero claro, tú vas a hacer una labor social en la iglesia. Algo tienes que cobrar si puedes, a menos que la iglesia le mete el hombro. Pero toda labor social tiene un costo, ¿cierto o falso? Todo. La escuela, el orfanatorio, el centro de rehabilitación, los comedores, todo tiene un costo, todo. El problema es cómo cubrir ese costo sin tener que convertir el trabajo social en un negocio mercantil. Cuando una labor social de la iglesia se convierte en negocio, cuando buscamos ganancia. ¿Qué es lo que hace que una acción social sea mercantilista? El buscar utilidad. ¿Y qué es utilidad? No cubrir los gastos, sino tener ganancias. Por eso es que cuando hacemos una labor social, la pregunta número uno es, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? ¿Y quién lo va a financiar? Una vez que tenemos quién lo va a financiar o cómo se va a financiar, podemos hacer proyecto social. Y si el proyecto prospera y la escuela prospera, nosotros tenemos que cubrir los costos operativos, pero nunca convertir la empresa que hicimos bajo la cobertura de la iglesia en un negocio. Porque cuando una visión social se mercantiliza, ya no es testimonio cristiano para el mundo. Ahora, claro, el problema está hasta dónde podemos mantener un programa cobrando sin caer en el negocio. No sé si me comprenden, ¿no? ¿Cuándo se convierte en negocio? Cuando te deja ganancias. Y las ganancias no son para beneficio de la obra, pero si es una labor social, tiene que ser para beneficio de las personas
A veces la iglesia trata de competir con el Estado haciendo labores que en algunos marcos no tienen justificación. O sea, nunca vamos a hacer nada que el Estado haga. No estamos para usurpar el lugar del Estado. Si el Estado llena una necesidad, ¿para qué meternos nosotros a hacerlo? Nosotros vamos a resolver los problemas que el Estado no resuelve y que la iglesia tiene que enfrentar como parte de su visión. Su visión es dar testimonio al mundo de amor. Y el amor se manifiesta en acción y no en expresión. Nuestra prioridad número 1 es hacer discípulos, pero no podemos ignorar la realidad socioeconómica existente. Si para evangelizar hay que alfabetizar, hacer letrinas, enseñar, higiene, establecer centros para alcohólicos y drogadictos, centros de ayuda a los niños abandonados, pues amén. Si el Estado no hace algo, hagámoslo nosotros. Por ejemplo, una vez yo fui a un lugar, no me acuerdo dónde fue, que toda la iglesia se lanzó a las calles a recoger basura. Y llevaban un rótulo, Cristo me ama, y recogiendo basura por las calles. Y yo pregunté, ¿y esto qué están haciendo? No, estamos haciendo evangelismo. Evangelismo, sí. ¿Qué mayor evangelismo que estar recogiendo basura con un rótulo de Cristo me ama? Y hablando de sucio, ustedes son pastores, no tiren basura por ningún lugar. Tristemente hay que educar a los cristianos hasta en eso, porque eso tiene que ver con la vida práctica, ¿sí o no? Yo me pregunto, ¿por qué Honduras tan lindo, la gente son tan cochina? ¿Por qué tiran la basura donde sea? No todo, pero la gran mayoría. Mira, una vez iba detrás de un autobús que decía iglesia cristiana tal, no voy a decir nombre. Iban cantando coritos y por las ventanas volaban los contenedores de leche, las botellas plásticas, la bolsita de churritos. Iban dejando toda la carretera sucia y cantando. Sí, demonios. ¿Sabe? Una advertencia. Aquellos que tiran basura donde sea no van a llegar a las bodas del Cordero. Porque le van a ensuciar las calles de oro a Jesús. ¿Sí? Entonces, el evangelio es cultura, no solamente espiritualidad. Seguimos. Oye, espérate, creo que salté una. Espérate, a ver. Ah, no, sí, dale. Recordemos que la iglesia primitiva dedicaba parte de sus entradas para resolver las necesidades de las viudas y los huérfanos. Ok. En el origen de la iglesia primitiva, ¿cuál era la parte más importante de la asamblea, de la reunión? Las necesidades. Dice la Biblia, no sé si la tuya también, que no había ningún necesitado. Y eran 3,000. Y estaban bajo el imperio romano. Y había crisis económica, igual que ahora. Y después hubo lío, porque era tanta la ayuda que daba a los hermanos que a veces no alcanzaba. Sigue leyendo. Todos los teólogos coinciden en que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, surgió el diaconado como una política de ayuda económica a los necesitados dentro y de fuera de la iglesia. Fíjense que se armó tanto lío que tuvieron que poner diácono porque ya los apóstoles y los predicadores estaban tan ocupados en ayudar a la gente que no podían predicar la palabra y tenían que salir a otros lugares. Entonces pusieron a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu, para que resolvieran las necesidades materiales. Ahora noten ustedes en Hechos capítulo 2 que la gente al convertirlo daba todo, no daban el diezmo. El diezmo no es bíblico. El darlo todo sí es bíblico. Así que aquellos que no les gusta dar diezmo, bueno, pues no dé el diezmo, délo todo. Sí. Dice que lo daban todo.
y lo traían a los pies de los apóstoles. Ahora, a mí me llama la atención entre los apóstoles aquellos y los apóstoles de hoy. ¿Qué diferencia? Aquellos apóstoles lo repartían entre los necesitados. Y llega Pedro con Juan a la Hermosa y no tenía ni oro ni plata para darle al pobre paralítico. Ni siquiera una limosna le podía dar. Hombre, no le trajeron anteriormente todos los bienes a sus pies, no podía haber cogido algo y metérselo en el bolsillo. Hoy en día es al revés. Si llevan todos los bienes a los apóstoles, olvídate tú. Se compran un Mercedes-Benz y una mansión. Porque la mentalidad es diferente. Aquellos vivían para Cristo. Muchos viven para la plata y el oro. Sí, a los pies, pero para ellos. Bien, noten ustedes que el diaconado nace para resolver ¿qué cosa? ¿Qué problema? ¿Para qué el diaconado? ¿Para qué? Para atender las necesidades de la iglesia. Y no había necesitado. Y Pablo enseña, y Corinto enseña que la abundancia de los que más tenía ayudaba a los que menos tenían. Y había igualdad. ¿Qué significa igualdad? Que todos comían y nadie pasaba hambre. Porque se preocupaban los unos por los otros. ¿Sigue? Ahí los versículos. Abajo, los versículos. Aquí están, miren, aquí está una lista de los diaconados. Para el diaconado. Requisitos. Sabio. Prudente. Decorosos, serviciales, actos para enseñar, sin codicia, sin doblez de palabra, amables, apacibles, mansos, laboriosos en la iglesia. Ok, qué cualidades tremendas, ¿verdad? Si me pongo a buscar diáconos así, me quedo sin ninguno. Ya, honrados por su familia, hijos en sujeción y honestidad, no un neófito, buen testimonio de los de afuera, llenos del Espíritu Santo, no iracundos, amantes de lo bueno, que gobiernen bien su casa, justos, santos, dueños de sí mismos. Qué cualidades tremendas. Óigame, ahí tenemos para trabajar bastante. Un alto porcentaje de los ingresos eran usados para remediar necesidades de la comunidad. Por lo tanto, la iglesia primitiva tenía de las buenas obras una conducta de fe. Para ellos las buenas obras es el reflejo de la fe que tenían. Santiago 1:27. Léelo. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ese debe ser el estandarte del ser iglesia. Religión pura y sin mácula. No es estar cantando coritos ni haciendo campaña solamente para entretenernos, es ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, remediar las necesidades. Esa es la misión. Ahora vamos a discutir un tema teológico. Hay dos temas en teología muy graves que no nos ponemos de acuerdo y ha dividido la iglesia. El primer tema conflictivo es el calvinismo y el armenianismo, que no lo voy a tocar aquí. Y el segundo tema conflictivo es las obras y la fe. Quizás el divorcio de la fe y la obra nos han llevado a un trabajo misionero desconectado con la realidad social de nuestro marco. Pero debemos hacer conciencia de que separar ambas cosas es como separar el espíritu del cuerpo. Reconozco que la salvación es por fe, pero las obras evidencian esta salvación. De esto no cabe la menor duda según la palabra. Ok, vamos a ver. Santiago enfatiza la fe y dice que la fe sin obra es muerta. Para Santiago, las obras es más importante que la fe, y así lo interpretan los católicos, apostólicos y romanos y algunas denominaciones de índole episcopal. Creen que las obras salvan, que no importa si tengo o no tengo fe, si acepto a Cristo, si hago buenas obras me voy al cielo. Y esto es incorrecto.
No te salva por lo que hace. Y los evangélicos creen que la fe es lo que salva. No importa lo que haga, lo que importa es lo que crea. También estamos mal. ¿Por qué? Porque eso es como decir que quiero separar el cuerpo del espíritu. Vamos a ver. No hay fe. Toda fe produce obra. Fíjate bien. El que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Qué tiene que hacer? Ir. El ir, ¿qué es? Una acción, una obra. ¿Sí o no? Si él me llama y no vengo, ¿qué pasa? Vosotros sois mis discípulos si hacéis. Si hacéis. Entonces, el hacéis, ¿qué es? Obra. De manera que la fe nos lleva a la acción. Una fe sin acción no es fe. Piénselo bien. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham no salió, creyó, pero no salió. ¿Tendría fe? Pero le creyó a Dios. Y sin saber hacia dónde ni por dónde, salió. Salió sin rumbo, pero creyendo. La salvación es un 50-50. Dios hizo su parte. Cristo muere por ti en la cruz del Calvario y ocupa tu lugar. Punto. Pero tú tienes que creer que Él lo hizo por ti y ir a Él para que te otorgue el perdón. La acción de creer es una acción. Yo creo y por lo tanto yo acepto. Y yo ando en lo que creo. De manera que no hay problema. Una vez que aparece la fe, viene la acción. Acción y obra es lo mismo. Entonces, Santiago tenía razón. La fe sin obra es muerta. Si yo creo y no voy al Señor y vivo como Él dice, estoy perdido. ¿Cierto o falso? Porque el creer sin actuar no salva. Ay, Dios mío, con celulares encendidos aquí. Ay, ay, ay. Vamos a decomisar los celulares en la entrada. Uy. Dime. Es que obras y buena obra. Buenas obras es hacerle bien a alguien. Y obrar es actuar correctamente. Cuando tú obras, tú estás haciendo algo que es productivo, ¿no? Obrar, yo obro, pero yo te ayudo a ti en algo. Buenas obras es algo que sale de ti hacia otro, ¿no? Buenas obras. Y obrar es actuar conforme a los principios, los deberes que tengo. Por ejemplo, tú trabajas en una fábrica. Tu deber es abrir la fábrica a las 7 de la mañana. Y te levantas y la abres a esa hora. ¿Qué estás haciendo? Obrando. Pero tuve un hermano que tiene necesidad. Y tú sientes en tu corazón llevarle comida. ¿Qué estás haciendo ahí? Una buena obra. La buena obra es una acción hacia tercero y la obra es un actuar en ti mismo, siendo responsable de lo que hace. Mira, obrar es hacer algo. Ahora bien, Dios juzga no solamente la acción, sino el sentido. Si tú vas a dar una ayuda para que te tomen una fotografía, tú estás actuando no por obra, sino por interés. Hay que diferenciar el interés de las obras. Cuando tú das algo y te exhibes de lo que haces, perdiste la bendición. A mí me cae mal cuando los pastores o misioneros hacen algo y se dan tomando fotos, como que ellos, y a lo mejor ni fueron ellos los que lo dieron, otro lo dio, pero ellos son los que te toman el lugar. Eso es un descaro. Eso para mí
Eso es pura propaganda. No. Las obras no se confundan. Hacer obra no es hacer propaganda. Cuando tú haces una obra buscando propaganda, tú no estás haciendo obra, tú estás haciendo publicidad. ¿Está claro? Ahora, otra cosa es que si me dan un donativo y lo tengo que dar para justificar al donante, eso ya no es exhibir, porque yo digo, vamos a tomar fotos de lo que damos para mandárselo al donante. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero no soy yo el que lo estoy dando. ¿Entiendes? Repito, mira, ahora mismo le vamos a dar a unos pastores de los campos un donativo de mochilas para que ya tenemos la lista, todos los años se le da una ayuda para los estudiantes y lo da una iglesia de Noruega. Claro, el deber nuestro es tomar fotos de que hicimos lo que nos dieron y mandarle a ellos, no solamente lo que se hizo, sino el informe de lo que se hizo. Eso se llama transparencia. Si un hermano viene y te dice a ti, hermano, aquí tiene estos 10,000 lempiras, quiero que le compre a los niños de la iglesia mochilas y se las dé. ¿Cuál sería tu deber cristiano con esa persona? A ver, nena. Correcto. ¿Y qué ocurre cuando tú das un informe de algo que te dieron y demuestra que lo diste? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Miren, ¿saben por qué? No quisiera decir esto, pero perdón que lo diga. Es más fácil conseguir ayuda para el hogar de niños que para el proyecto Victoria, porque aquí tenemos delincuentes y sinvergüenzas. Y allí tienen a niños necesitados. Es más fácil, pero claro, ¿de qué depende la ayuda? De la imagen. ¿De qué depende la imagen? De cómo tú reflejes lo que haces. Nosotros hemos invertido, mire, por ejemplo, estas plumas que les voy a dar a los pastores, las mandamos a hacer con el nombre de Brigada Amor Cristiano, Proyecto Victoria, imprimimos un libro, damos informes. Cuando yo hago algo, yo hago informes del trabajo, nunca van a ver mi foto en un informe. Yo hago el informe y no pongo foto mía, pero yo hago el informe, lo mando. La gente ve y Dios lo toca y dan. ¿Qué es lo que hace que la gente se motive a dar? La transparencia. ¿Tú quieres que tu proyecto prospere? Sé transparente con la misión y con el donante. Si tú eres transparente, Dios te va a bendecir. Dios nos ha bendecido en el proyecto Victoria tremendo. Miren, hasta hoy me mandaron 25 bolsas de cemento. Por comedor me han mandado otras 25. ¿Y qué hice yo? Solamente mandé una fotografía de lo que estaba haciendo a una persona y la persona lo tocó el Señor y me dio 50 bolsas. Sencillo. Da a conocer lo que tú haces. Lo que haces, no lo que eres, lo que haces. Y lo que haces va a repercutir en lo que eres. Y la gente va a confiar en tu ministerio. Cuando hay transparencia, hay credibilidad. Y cuando hay credibilidad, hay prosperidad. Lo que más daña el testimonio de un proyecto social es la no transparencia. El hacer las cortas por debajo. El no dar cuenta a nadie. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? La fe es la base sobre la cual viene la acción, las obras. Dime cómo obra y te diré qué fe tiene. Porque miren, hay mundanos que no tienen fe en Dios y ayudan mucho a la iglesia, más que muchos cristianos. Pero no van al cielo. Porque la fe tiene que ir apoyada por obra. Aunque las obras no necesariamente tienen que tener fe. Puede haber fe sin obra. Amén. Puede haber fe sin obra, pero puede haber obra sin fe. Sí. Así que, bien. ¿Está claro ese punto? Pregunta. Pregunta. Este conflicto doctrinal es grande. Algunos creen que solo la fe.
No, no. La fe es el primer paso para alcanzar la salvación, pero las obras reflejan que somos salvos. Tú te salvas por la fe y las obras revelan que eres salvo. Si cree y no actúa como creyó, los demonios también creen y tiemblan y no son salvos. Pero el Señor lo sabe, igual que el ladrón de la cruz del Calvario, hoy estará conmigo en el paraíso y de hoy estará conmigo en el paraíso. Sí. Ajá. Está hablando sobre la fe y las obras, pero no para salvación. ¿Cómo poder enseñarle a la gente que la fe no puede ir sin obras? Pero lo que nos dice en Efesios, que dice que no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, esta fe es la fe salvadora. No. No por obras para que nadie, o sea, tú no te salvas por lo que haces, no te puedes gloriar de lo que haces, sino de lo que Cristo hizo. La esencia de la salvación es el sacrificio de Cristo. Punto. Esa esencia de la salvación produce ¿qué? Un nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir? Te has regenerado. Ya has dejado la vieja forma de vivir para vivir conforme a la nueva forma. Por lo tanto, el hecho de confesar a Jesús que murió por ti y cambiar tu vida, ese cambio de vida es lo que se llama las obras, que viene a ser, en términos teológicos, nosotros hablamos de 3 etapas: justificación, regeneración y santificación. Cuando eres justificado, eres regenerado. La regeneración es un cambio. El cambio es obra, es acción. Es la evidencia de la fe. Vamos a este tema. ¿Qué necesitamos para no perder la visión? La importancia para que una visión no se pierda depende de la calidad humana y de la forma en que nosotros preparamos a los discípulos. Ok. La calidad humana depende de la actitud del individuo y de la enseñanza que le damos. Hay 2 factores: actitud y enseñanza. ¿Qué significa actitud? Sometimiento, aceptación, negación. Al fin y al cabo, la actitud depende de un principio. ¿De qué depende la actitud? ¿Quién me levanta la mano y lo sabe? ¿De qué depende la actitud? ¿De qué principio bíblico depende? Actitud, de actuar. Sí. Sí, de actuar. ¿De qué depende la actitud? La conducta, vaya. De aceptar la primera condición que puso Jesús para ser salvo. ¿Y cuál fue la primera condición? ¿Cuál es la primera condición? ¿Cuál? Dígalo. ¿Cuál? Niégate a ti mismo. Primera condición. Si tú te niegas, tú obedeces. Si no te niegas, no obedeces. Si tú te niegas, tu actitud es buena. Si no te niegas, tu actitud es mala. Entonces, tu actitud va a dar las bases para que yo te pueda preparar en el discipulado. El discípulo no se hace a la fuerza, se hace a través del sometimiento al señorío de Cristo por medio de la palabra. Sigue. El apóstol Pablo estableció claramente la condición más importante para que los hombres que discípulan, Ahí me equivoqué. en la palabra ejecutan la visión sin distorsionarla. Leemos en 2 de Timoteo 2:1-2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 palabras clave aquí: fieles e idóneos. A ver, Tabito,
Fieles, la palabra, explícame la palabra fiel en el sentido normal. ¿Quién más tiene una definición de fiel? Es una palabra que tiene mucha connotación. A ver. Fiel, alguien que sigue, que obedece, que se sujeta, que recibe. Ajá, vamos, ahí está Mercedes enseñándome algo. A ver. Oye, Siri, ¿qué es fiel? Está dormida. Que cumple un compromiso, obligaciones, que es exacto o conforme a la verdad. Y en la religión se refiere a la persona que profesa o partidaria de la religión o que es fiel a lo que se ha sido llamado. O sea, fiel es el que está dentro del parámetro de lo enseñado. Si yo te enseño algo, esto que te enseñé lo va a transmitir tal como lo aprendiste. Ni le va a añadir ni le va a quitar. Fiel. Idóneo. Esto es una palabra que se usa mucho para cuando la ayuda idónea, idóneo. Idóneo no es igual. No. Idóneo es complemento. Si yo cojo muchas manzanas y la corto al medio y después busco cuál es la que encaja, solo va a encajar la idónea. Lo idóneo significa que el discípulo sea afín en su relación con el maestro. O sea, que estén de acuerdo. En otras palabras, idóneo sería que estén en común unión o en comunión. La palabra comunión es un compuesto de dos, común, unión o unión común. ¿Sí? Correcto. Que capte del maestro para que transmita no solo lo que oye, sino lo que capta del maestro. Ok, vamos, ya nos queda nada más que dos. Note dos palabras clave, fieles, que indica que cumpla a cabalidad la enseñanza recibida. Y la otra palabra importante es idóneo, un objetivo que indica que el discípulo reúna las condiciones necesarias u óptimas para una función a fin de determinados. En término gramatical indica acto, capaz, habilidoso, eficiente, dispuesto, inteligente, entre otros. Ahí tienen ustedes un diagrama al lado, 3 saberes en el desempeño idóneo. Saber ser, saber hacer y saber conocer. Saber ser, saber hacer y saber conocer. Lo que ha visto de mí ante muchos testigos, esto encarga. O sea, lo que ves, lo transmita. Lo que hago, lo transmita. Claro, aquí viene el patrón del ejemplo del siervo. Si te ven limpiar la iglesia, la gente va a limpiar también. Si te ven que recoge la comida, la gente va a recoger la comida. Si te ven que trabaja, la gente va a trabajar. Si te ven que te despierta temprano, la gente se va a despertar temprano. Si te ven que llega tarde, la gente va a llegar tarde. El ejemplo cala. No, los diagramas no, los pongo para ilustrar. Ahora vienen aquí las preguntas que ustedes me deberían contestar. Cuando llegamos a un territorio misionero hostil, ¿cuál debe ser el primer paso para evangelizar? ¿Quién me contesta esa pregunta? Quitar la piedra. A ver, ponte de pie. Correcto. Ubicarnos dentro de la necesidad. ¿Está claro?
Segunda pregunta, ¿a qué factores determinaría el mecanismo de trabajo dentro de un campo misionero? ¿Qué factores van a determinar tu mecanismo de trabajo en el campo misionero? ¿Quién me contesta esta pregunta? A ver. La condición social, económica en que viven las personas. Tercero, analicemos el pensamiento de Erich Fromm, que lo leyeron. ¿Qué pensamiento tuvo Erich Fromm? Que las obras y los pensamientos son buenos, pero esas obras y esos pensamientos se pueden cambiar, pero no necesariamente se pueden reflejar en nuestras acciones. Tú puedes cambiar de pensar, pero el hecho no es cambiar de pensar, sino cambiar de actuar. Si tú cambiaste de idea, pero no cambias de actitud, ¿de qué te sirvió? ¿Sí? No, si yo tengo una necesidad y no la puedo remediar, pues claro, a lo mejor yo tengo la misma necesidad, pero entonces tenemos que acudir al cuerpo y hay alguien que puede ayudar a remediar la necesidad. Porque si aplicamos el concepto de cuerpo, cuando un miembro sufre, todos deben sufrir con él. Y si es cierto que yo no puedo, a lo mejor yo puedo conocer a alguien que pueda ayudarlo y entonces ahí me muevo yo para que lo ayude a él. Iglesia, ¿verdad? Personas con muchas necesidades, principalmente cuando vienen con personas enfermas acá a Tegucigalpa. Nosotros lo que hacemos es que hacemos actividades económicas y lo promovemos en el chat que tenemos de líderes y entre todos nosotros colaboramos para hacer la venta y eso se le da a la persona que tiene la necesidad, una manera de cubrir su necesidad porque tal vez dentro de los que estamos no se puede cubrir la necesidad. Entonces hacemos un trabajo entre todos para poder ayudar. Miren, somos una asociación, somos muchas iglesias, pero no somos muchas, somos uno. Si un hermano de un lugar tiene una necesidad y una iglesia de otro lugar lo puede ayudar, lo debe hacer. Mira, hace poco el hermano Aquiles tuvo que traerse una ambulancia, ¿verdad? Y la iglesia de Las Palmas le apoyó. Cualquiera puede apoyar a cualquiera, no tenemos que limitarnos solamente a mi grupito, porque somos un cuerpo, no somos... Mire, la tristeza de las brigadas en los últimos 20 años es que nos hemos descuartizado. O sea, hemos sido un grupo, una asociación descuartizada. Yo una vez me enojé tanto que fabriqué un símbolo que lo quería imprimir en el papel timbrado de aquí de la asociación. A ver si lo tengo por aquí, se lo voy a enseñar. Y lo iba a imprimir. Lo que pasa es que después dije, no, va a ser muy duro. Si publico esto, se van a molestar conmigo. Pero me decidí no hacerlo, ¿verdad? Pero yo una vez estuve a punto de ponerlo. Solamente estoy buscando a ver para que ustedes vean. Y reflejaba lo que yo miraba en la asociación. Yo creo que no lo tengo aquí. Eran brigadas, quité el corazón cristiana y le quité el amor. Le quité las manos, sí. Le quité las manos, brigadas le quité la... No le quité las manos, le quité el amor. Le quité el corazón. Porque en realidad, si somos un amor, nos tenemos que estar unidos. Mira, antes decía, es que la finca de la iglesia de Las Palmas, esto de la iglesia tal, aquello de la iglesia más tal. Aquí no hay nada de nadie. Nada de nadie. Cuando tú te mueras, todo se queda. Nada te va a llevar. Somos una sola cosa. Hombre, hagan una idea. Cristo es el dueño. Cada uno de ustedes es mayordomo. Yo soy mayordomo de aquí, yo soy mayordomo de lo que hago, usted es mayordomo. Pero el Señor del reino es Jesús. Y no podemos pensar como que somos una cosa diferente. La finca no le pertenece a Las Palmas, ni le pertenece a Choluteca, le pertenece a todos. Y originalmente se fundó para ayudar a gente y tener campamentos. Esa fue la visión. Y cada uno está en el lugar en el que está. Y si lo necesitamos unos a otros, para eso somos. Pero ese concepto de reinitos, este es mi reinito, aquí eres tu reinito, el otro reinito, no, dejemos de los reinitos.
La iglesia es un cuerpo con un Señor y todos los que están aquí son mayordomos de ese reino, servidores. Entonces, que quede claro que esta mentalidad de separación, si un hermano de una iglesia tiene una necesidad muy grave y tú no lo puedes ayudar, búscate a alguien que lo pueda ayudar. Y si tú tienes un hermano en la iglesia que necesita una consejería especial o un tratamiento y no se los pueda dar, averigua con tu pastor o con otro pastor quién pudiera ayudarlo. En brigada tenemos médicos, psicólogos, tenemos toda gente de todas las cualidades. Tú no solamente vas a diezmar tu dinero, ni tus bienes, tú vas a diezmar tu talento, tu capacidad, tu preparación. Porque cuando tú te conviertes, todo lo pone a los pies de Cristo. Y nada de lo que tienes o de lo que sabes es tuyo. Todo está para servir al Señor. ¿Está claro? Hay que restaurar el principio de unidad. Por eso el tema de este retiro es unidad. No somos 20 iglesias, somos una sola. Con 20 mayordomos en 20 lugares y 20 visiones. La visión puede diferir, pero el llamamiento no puede diferir. El quehacer puede variar, pero el creer no puede variar. ¿Pregunta?